Las 6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es martes 9 de julio y el día viene mirando a Francia, a una Francia ingobernable. Macron se encuentra entre lo malo y lo peor para él y para Francia, como elecciones legislativas anticipadas ante la victoria de Le Pen en las europeas del 9J, y ha conseguido que el ultraizquierdista Mélenchon lidere la mayor facción del grupo mayoritario en la Asamblea Nacional. Francia se encuentra en una situación de ingobernabilidad con tres grupos: Frente Popular, Macronistas y Reagrupamiento Nacional, que exige una coalición entre dos de ellos para alcanzar la mayoría de 289 diputados en la Asamblea Nacional. De momento, Macron ha pedido a Gabriel Attal que continúe para garantizar la estabilidad, nada menos que ante los Juegos Olímpicos que empiezan en París el próximo 26 de julio. Y en los mercados, mucho respeto ante el programa de Frente Popular, que propone aumento del gasto en 225.000 millones de euros, propone también subir el salario mínimo interprofesional y elevar también los impuestos a las grandes fortunas. Veremos qué pasa, porque los mercados y la economía están a Francia y están también a Estados Unidos. Biden desmiente que esté recibiendo ningún tratamiento por Parkinson, aunque The New York Times ha desvelado que un especialista en esta enfermedad ha visitado la Casa Blanca hasta en 8 ocasiones. Biden reta a los demócratas a que busquen otros candidatos. Biden quiere demostrar que está bien a las puertas de la cumbre de la OTAN, que arranca en Washington este mismo día. Nombre propio de la jornada: Grifols busca una salida después de perder un 30% de su valor en bolsa en lo que va de año. Hace 7 meses se desató ya la crisis reputacional, crisis bursátil, por el informe de Gotham City, una crisis acrecentada por la elevada deuda de la compañía. Ahora Grifols firma un pacto con la norteamericana Brookfield, uno de los mayores vehículos del mundo, para estudiar la opción de lanzar una OPA, una oferta pública de adquisición de acciones de exclusión sobre el fabricante de hemoderivados. El negocio funciona, pero la deuda pues no agrada a los inversores. Es una deuda que supera los 9.000 millones de euros y que representa 6,3 veces el EBITDA. Si la operación prospera, Grifols conseguiría sanear sus cuentas y reducir su apalancamiento sin la atenta mirada a los mercados y sin tener que rendir cuentas cada 3 meses. Esta además no sería la primera vez que Grifols pues estuviera con conversaciones con un fondo de private equity. Antes de Brookfield también tanteó a CVC, a Cinven y a KKR. Además, el momento parece bueno. Este año se están reactivando las salidas a bolsa. Tenemos a Puig celebrando 2 meses en el parquet y a punto de saltar al IBEX 35, y tenemos en la casilla de salida a compañías como Tendam y Europastry. Hay otro nombre propio en los mercados: es Orienta Capital, que se fusiona con Alantra Wealth Management y crean una banca privada con 7.000 millones de euros de patrimonio. Se llamará la nueva banca Orienta Wealth Management. Cuenta con 62 banqueros privados y 140 profesionales. Veremos por qué el sector de la banca privada está creciendo de forma muy importante y hablaremos aquí de los desafíos. Más allá de los mercados, estamos a vueltas con la reducción de la jornada laboral. En España, apenas el 8% de los trabajadores cumple con la jornada de 39,5 horas semanales. Un 45% no llega a las 38,5 horas y presenta los peores índices España de temporalidad de la Unión Europea. Con estos mimbres no parece muy urgente la reducción por decreto de las horas de trabajo, especialmente si esto se traduce en pérdida de competitividad y en menos empleo. Además, Yolanda Díaz parece legislar con cierta prepotencia ideológica, sin tener en cuenta que no se pueden imponer las mismas condiciones a hostelería que a agricultura, que por ejemplo a comercio. Ahora la ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno suaviza las formas y abandona su pretensión de imponer fechas límites al diálogo con los empresarios. Admite pues que cierta flexibilidad para que se atemperen
los daños a los sectores más perjudicados. Hay un cambio de tono por parte de Yolanda Díaz. ¿Es por un toque de atención por parte de Carlos Cuerpo o es un cambio de tono de Yolanda Díaz porque algunos socios parlamentarios como PNV y como Junts se sienten incómodos con tal medida populista? Hoy lo vamos a comentar en la entrevista Capital a las 8:15 de la mañana con Valeriano Gómez. Hay mucho más. El día está en marcha. 7:05, es martes, arrancamos con titulares. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. El presidente de la COE, Antonio Garamendi, preside la Asamblea General Anual de la Patronal en plena negociación con el Gobierno y los sindicatos para rebajar la jornada laboral semanal sin que por el momento parezca cercano el acuerdo. El Ministerio de Trabajo ha puesto sobre la mesa una propuesta de reducción de jornada más flexible, con más margen para hacer distribuciones irregulares de las horas en algunos sectores. El Gobierno quiere recortar la jornada laboral por ley desde las 40 horas a las 37 horas y media a la semana en 2025. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, critica la falta de propuestas por parte de la COE. Lógicamente, intenta avanzar en una mesa en la que estamos convencidos y convencidas que hay posibilidad de acuerdo. Lo que queremos ver es si realmente la patronal sigue en huelga de brazos caídos o la patronal tiene algún ánimo de negociar en esa mesa. Insisto, desde enero hasta hoy ninguna propuesta. El Gobierno aprobará la semana que viene el techo de gasto y el nuevo cuadro macroeconómico, que elevará cerca del 2,5% la estimación de crecimiento para este año, junto con el techo de gasto para 2025, dando así el pistoletazo de salida a la elaboración de los presupuestos generales del Estado del próximo año. Cuerpo, el ministro de Economía, ha señalado que revisarán al alza los datos del cuadro macroeconómico, desde la estimación del 2% actual de crecimiento para este año hasta acercarlo más a las previsiones de los organismos nacionales e internacionales en el entorno del 2,5%. Escuchamos al ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Y yo creo que, como decía el presidente, estaremos más cerca de ese 2,5 que del 2 y probablemente vamos a intentar aprobarlo no esta semana, pero la semana que viene. El techo de gasto normalmente va en el informe de situación económica conjuntamente con la evaluación de los datos macro. La elaboración del techo de gasto le corresponde al Ministerio de Hacienda y también están trabajando, está aquí el secretario de Estado de Hacienda, de manera, diríamos, continua y sin descanso en ser capaces de cumplir con estos objetivos. El Tesoro coloca hasta 2.500 millones de euros en una nueva subasta de letras. Entre 1.500 y 2.500 millones de euros a 3 y 9 meses. En la última subasta de este tipo de letras, el organismo dependiente del Ministerio de Economía colocó 2.000 millones de euros, en la que fue la primera subasta tras la rebaja de tipos por parte del Banco Central Europeo. El importe adjudicado se situó muy por debajo de la cifra demandada por los inversores, que rozó los 5.000 millones de euros. El comité asesor del IBEX 35 se reúne de forma extraordinaria este martes con Puig mirando al selectivo. La empresa de moda y perfumería Puig es la más firme candidata para entrar en el IBEX 35 tras la reunión del comité asesor técnico del índice español, que se celebrará de manera extraordinaria después de su último encuentro del pasado 12 de junio, en el que no hubo cambios. En su reunión ordinaria del pasado 12 de junio, el CAT decidía no realizarlos a pesar de la clara candidatura de Puig. Según destacan analistas de Bankinter, lo más probable es que la firma entre a formar parte del IBEX en sustitución de Meliá. Inditex celebra Junta General de Accionistas en su sede en Arteixo. La cadena textil Inditex somete a la votación de sus accionistas para aprobar la reducción a 2 años del mandato de los miembros de su consejo, al que se incorpora la expresidenta del Sareb, Belén Romana. Tal como aprobó el pasado mes de marzo, el Consejo de Administración también propondrá a los accionistas la aprobación de un dividendo de 1,54 euros por acción con cargo a los resultados del ejercicio 2023. Más cosas, Grifols se dispara un 10% en el IBEX y un 21% en el continuo ante la posible OPA sobre la familia. Ayer lunes se conocía que la familia Grifols está negociando con el fondo Brookfield una posible OPA de exclusión sobre la empresa después de haber estado durante meses en el foco del fondo bajista Gotham. Según notifican a la compañía, tanto los accionistas familiares de Grifols como Brookfield han solicitado a la empresa un proceso de diligencias debidas para estudiar una posible oferta pública de adquisición y excluir al valor de bolsa. Le escuchamos a Juan Luis García Alejo, analista de Andbank.
El precio que se maneja en prensa, lo que hemos visto en los primeros titulares, habla de esos 5.500 millones de euros, que es exactamente la capitalización que tiene ahora mismo Grifols, con lo cual digamos que no hay un incentivo para el accionista que no sea de la familia para acudir a una oferta en ese sentido, en la medida en que no hay ningún tipo de prima. Tendremos que esperarlo, pero evidentemente lo que queda claro es que la familia Grifols no se encuentra cómoda en su relación con el mercado y prefiere abordar pues todos los problemas que tiene la compañía, especialmente desde el punto de vista del endeudamiento y la gobernanza, en un ámbito que no sea el de los mercados. El presidente del BBVA, Carlos Torres, traslada a los accionistas de la entidad su plena confianza en el éxito de la OPA sobre Sabadell. El presidente del BBVA ha enviado ayer una carta a los accionistas de la entidad en la que agradece el apoyo que la Junta Extraordinaria dio el pasado viernes a la OPA sobre el Banco Sabadell y muestra su confianza en el éxito de la operación. A su vez, los accionistas del Sabadell obtendrán una prima y el 16% de participación en la entidad resultante. El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, da su testimonio semestral sobre política monetaria ante el Comité Bancario del Senado. Se enfrenta a la presión de los legisladores cada vez más impacientes por los recortes de tipos y de otros que están descontentos con el último plan de la Reserva Federal para aumentar los requisitos de capital para los prestamistas de Wall Street. Los mercados valoran la posibilidad de los recortes de tipos este año con una probabilidad de aproximadamente el 70% de que el primero ocurra en el mes de septiembre, según cuentan los datos de swaps compilados por Bloomberg. Jorge Belles Ramírez, gestor de carteras discrecionales y selector de fondos de Renta 4 Banco. Antes de las elecciones una bajada de 0,25, pero bueno, que va a ser muy poco significativa, yo creo, porque los tipos están a unos niveles muy restrictivos y de momento creemos que sí, que en septiembre la primera bajada en Estados Unidos tiene mucha pinta. Las bolsas arrancan el martes con los futuros europeos encaminados a una apertura mixta en una jornada sin apenas referencias macro. Se espera que las acciones europeas abran en territorio mixto el martes, mientras los inversores de la región sopesan la incertidumbre política en Francia tras el resultado de las elecciones del domingo, que se enfrenta a un parlamento sin mayoría tras el resultado de las elecciones parlamentarias. En tiempo real miramos a las bolsas asiáticas, con el Nikkei asiático tocando nuevos máximos, sube un 2,16%, mercados tranquilos en positivo, y en cuanto a los futuros de Wall Street se mueven también en positivo. El Dow sube un 0,18%, el futuro del S&P 500 un 0,24%, S&P y Nasdaq ayer cerraron en máximos históricos, futuros con tendencia positiva, y hoy, como decimos también en Europa, tendencia positiva en los futuros de París, el DAX Etra y el FTSE británico, mientras que la media europea, el Eurostoxx 50, su futuro descuenta un 0,16%. Hoy, como decimos, el mercado pendiente de las palabras del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en un día sin mayores referencias a las que acogerse. En la agenda del día, el Banco de España publica el informe de la situación financiera de los hogares y las empresas en los 6 primeros meses del año, en el que se exponen las condiciones de financiación, los flujos financieros y la situación económica y patrimonial de los hogares y de las sociedades no financieras residentes en España. El Tesoro vuelve a los mercados este martes con nueva subasta de letras de 3 a 9 meses, y los inversores también estarán atentos a la Junta de Accionistas de Inditex y al informe del Banco de España sobre la situación financiera de hogares y empresas del primer semestre del año. Y dos asuntos más para completar los titulares de este día. En clave internacional, la OTAN celebra su 75 aniversario en busca de estabilidad. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, la mayor alianza militar del planeta, cumple 75 años y lo celebra con una cumbre de 3 días en Washington del 9 al 11 de julio. Entre los países miembros hay sensación de que esta vez se avanzará más que entre la edición de Vilna del año pasado, donde las conclusiones de la reunión dejaron a todos insatisfechos. Entre los temas de esa reunión está la competencia con China, el miedo a Hungría y, por supuesto, esa batalla entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el líder republicano Donald Trump. Y Joe Biden pide a los congresistas poner fin a la batalla interna sobre su candidatura para derrotar a Trump. El presidente de Estados Unidos ha salido al paso de las llamadas de algunos congresistas para que renuncie a la reelección. Les asegura en una carta que está comprometido con su plan de presentarse a la reelección y les solicita recuperar la unidad interna. Para poner sus esfuerzos en derrotar al líder republicano, Biden trata de cerrar grietas que se han abierto en su partido antes de que la presa hasta allí se desborde.
Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Para hoy se prevé la entrada y paso de un frente atlántico que afectará al tercio noroeste peninsular, dejando cielos nubosos o cubiertos y lluvias, las cuales podrían extenderse a zonas adyacentes más al este y al sur. Estas lluvias serán más abundantes en Galicia y Asturias, donde podrían ser localmente fuertes o persistentes. En el resto del país predominará el tiempo estable con cielos generalmente poco nubosos, aunque habrá intervalos de nubes bajas matinales en el área mediterránea, que podrían formar bancos de nieblas más persistentes en Alborán, donde no se descartarán brumas costeras. También se desarrollará nubosidad de evolución en el interior nordeste, con baja probabilidad de tormentas aisladas y ocasionales, más probables en la Ibérica Oriental. En el norte de las Islas Canarias se esperan intervalos nubosos sin descartar alguna precipitación débil. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. ¡Abuela, vamos! ¡Quiero subir a todo! ¿Has visto la altura de ese tobogán? ¡Alucina, pepinillos! ¡Alucina, pepinillos! Abuela, necesitas refrescarte. Se dice rentamazo. ¡Rentamazo! Si aún dices alucina, pepinillos, necesitas refrescarte. Ven a Acuópolis Villanueva de la Cañada. Un plan que renta mazo. Acuópolis. Hoy, en Capital Intereconomía... Son las 7:17 de la mañana, esto es Radio Intereconomía y hoy tenemos entrevista capital. En esa entrevista vamos a hablar de la reducción de la jornada laboral y parece que Yolanda Díaz está suavizando las formas frente a los empresarios. Lo vamos a comentar hoy con Valeriano Gómez, exministro de Trabajo. Después tendremos tertulia con Marta Margarit, con Gonzalo Garnica y con Aurelio García del Barrio. Desde las 9:10, atención a los mercados financieros, tiempo real, foco en Grifols, en Puig y en otros muchos más valores. Tendremos foro de la inversión, tenemos energía. Hoy a partir de las 11 de la mañana, energía con hidrógeno y biometano. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. La economía a tu alcance. Son las 7:18, miramos a los mercados financieros. Pablo Marraldos, buenos días. ¿Qué tal, Susana? Buenos días. En Asia, tiempo real, ¿los índices los tenemos? Pues tenemos signo positivo en la mayoría de plazas asiáticas. Vemos subida importante destacada para el Nikkei de Tokio, rebote del 2,25%, máximos históricos para la bolsa de Japón. Recorte suave para el Hansen. En la bolsa de Hong Kong se deja un 0,20%. Si nos fijamos en la de Shanghái sube un 0,36%. Y en Corea del Sur el Kospi está rebotando un 0,23%. Muy bien, echamos un vistazo a Europa. Ángela Lozano, muy buenos días. Buenos días a todos. Tenemos a los índices futuros. Con movimientos muy estrechos, el futuro del DAX prácticamente sin cambios, futuros del CAC 40 de París y del FT100 de Londres subiendo un 0,10%. Muy bien, ¿y futuros subiendo también en Estados Unidos? Así es, tenemos signo positivo, avances suaves para el futuro del Dow Jones de Industriales del 0,15, del 0,20 para el futuro del S&P 500 y con un poco más de fuerza vemos al índice tecnológico Nasdaq, su futuro rebotando un 0,36. Fuerza se ve también en las criptomonedas. Bitcoin arriba $57.300 y Ethereum reconquista los $3.000 y tiempo real 3.068. Miramos a Asia. Empezamos por Asia. ¿Qué se está cotizando en estas bolsas que están ahora mismo activas, generando información y oportunidades, por lo tanto? Pues hasta ahora lo más importante lo tenemos en Japón, porque el Nikkei, la bolsa nipona, abría con fuerza esta sesión de martes, impulsada
por las acciones tecnológicas de Wall Street, una subida que se produce tras el anuncio del fabricante japonés de materiales para semiconductores, Resonac. Anunciaba la creación, junto con otras 9 empresas niponas y estadounidenses, de un consorcio que va a tener sede en Silicon Valley, en California, para producir chips destinados a sistemas de inteligencia artificial generativa. Los títulos de Resonac están subiendo más de un 8% hasta ahora, y entre las empresas del sector de los chips también se han contagiado de ese optimismo. Tenemos el fabricante de equipos de análisis LaserTech subiendo un 1,8%, también otro fabricante de chips, Disco, escala un 0,9%, y en cuanto a Tokyo Electron Power, la bolsa nipona, también importante subida de un 2,4%. Y más noticias que nos llegan precisamente desde el sector de los chips. En este caso nos fijamos en Samsung Electronics, que ha ganado un pedido de la compañía japonesa Preferred Networks para fabricar semiconductores de aplicación en inteligencia artificial. Vamos a mirar por dentro a otros valores de la bolsa de Tokio en esta jornada de máximos históricos. Lo mejor se lo está notando a esta hora dentro del Nikkei Fujikura, compañía que está subiendo un 12,5%, además de Resonac, lo decíamos, subida del 8,4%. Encontramos a pesos pesados como Sony, con una subida del 5,21%, SoftBank Group, también otro líder tecnológico, subiendo un 4,21%, Advantest, que rebota un 4%, y Fast Retailing, compañía del sector de la moda, con avances del 3,5%. Algunos recortes también los vemos en la bolsa nipona. Para la naviera Kawasaki Kisen-Kaisha es la peor dentro del selectivo, con una caída del 2,6%. Tenemos a Toho dejándose un 1,6%, o a Japan Steelworks, que cae un 1,4%. Si nos fijamos en el Hansen, a esta hora, entre los valores más bajistas, encontramos una caída importante para Tingy del 3,9%, Sinopharm, la farmacéutica, cayendo un 3,8%, y tenemos también a Meituan entre los más damnificados, caída del 2,4%. Avances en el Hansen de Hong Kong, liderados por Sunny Optical Tech, arriba un 5,5%, por el fabricante de coches eléctricos BYD, que sube un 4,6%, o Lenovo, la tecnológica, rebotando un 3,10%. Y vamos a fijarnos también en la bolsa australiana. El ASX 200 está subiendo un 0,9%, pese a que la confianza de los consumidores del país caía en el mes de julio un 1,1%, después de aumentar en junio un 1,7%. La confianza empresarial australiana sube 6 puntos, según el Banco Nacional de Australia. Muy bien, vamos a mirar ahora a Europa. Y en Europa el mercado de la deuda respiraba tras las elecciones en Francia. La falta de mayorías absolutas de los extremos contiene a la prima de riesgo, pero el posible mayor gasto centra ahora el foco de atención. Ayer las bolsas recelaban del escenario político francés y el IBEX 35 cerraba, Ángeles, en tablas. Efectivamente, con una caída mínima del 0,01%, y eso a pesar del rally de Grifols ante su posible OPA. Es el valor protagonista de los próximos días. La familia Grifols y el fondo Brookfield estudian una oferta pública de adquisición para excluir de bolsa a la farmacéutica después del desplome cercano al 40% que acumula desde principios de año tras el ataque bajista de Gotham. Las acciones de Grifols, una vez que se levantaba la suspensión decretada por la CNMV, llegaron a ganar un 20% al cierre, subidas del 9,7%, aunque las acciones clase B cotizadas en el continuo se disparaban un 21%. Todavía queda mucho camino para que se cierre esta operación. Las partes reconocen que están estudiando la posible compra. Así hablaba Manuel Pinto, analista de XTB. Habrá que conocer la prima, ¿no? La prima de oferta que hagan sobre la cotización actual de Grifols para poder decidir si es atractiva o no. La familia, al final, Grifols, pues confía en la evolución de la compañía, quiere hacerse con el control de ella, quiere sacarla de bolsa, y por tanto, pues por un lado es un sentimiento positivo en la confianza a futuro del sector en el que se encuentra y de las posibilidades que tiene la propia compañía, después de todas las dudas originadas desde el principio de año, véase en la deuda, véase en el flujo de caja o véase incluso en el propio management dentro de la compañía.
compañía. Pues sin duda fue el valor protagonista. También estuvimos pendientes de los bancos. Los franceses recibieron el resultado electoral sin sobresaltos y vimos también tranquilidad en los cotizados españoles. Por ejemplo, CaixaBank subió un 0,63%, amplía su margen por encima de los 5 euros. Por el contrario, caídas importantes en compañías ligadas a la energía, como Solaria, que se dejaba un 3,5%, Repsol bajaba un 1,8% y la jornada también fue negativa para las Socimis. Colonial y Merlin perdían un 3,3% y un 1,7% respectivamente. En los otros mercados europeos, ese resultado de la segunda vuelta de las elecciones francesas no provocó grandes movimientos. París se dejaba un 0,6%, aunque inició la jornada con subidas. El DAX prácticamente no se movía y el índice paneuropeo Stoxx 600 se quedaba atascado en el entorno de los 515 puntos. Importante vigilar las primas de riesgo. La de Francia cayó a 63 puntos básicos, aunque dicen los expertos que podría volver a 70-90 puntos básicos. La de España está en 77, la de Italia en 135 puntos básicos y la de Grecia en 102 puntos básicos. Protagonistas, ¿qué más tienes? Pues hoy vamos a estar muy pendientes de Inditex porque se celebra la Junta General de Accionistas en la que se va a producir el nombramiento de la expresidenta de Sareb, Belén Romana, como consejera independiente. Además, se aprobará el reparto de dividendo correspondiente al pasado ejercicio por un importe de 1,54 euros brutos por acción. El primer pago de 0,77 euros se cobró el pasado 2 de mayo y el segundo está programado para el próximo 4 de noviembre. Hoy es un día muy tranquilo en cuanto a datos macro. Únicamente en España estaremos pendientes de la subasta del Tesoro que prevé adjudicar entre 1.500 y 2.500 millones de euros en letras a 3 y 9 meses. Muy bien, importante la fusión entre Orienta y Alantra Wealth Management. Mutua ha comenzado a encajar las piezas del puzzle su participada en gestión de activos. La aseguradora ha fusionado Orienta Capital y Alantra Wealth Management y ha creado así una nueva banca privada con más de 7.000 millones de euros de patrimonio bajo gestión. La aseguradora tendrá un 85% de la firma y el resto será de los directivos. Mutua cuenta ahora con 3 entidades que operan en el sector y que ofrecen servicios de asesoramiento. Mutua Activos, EDM y ahora la nueva Orienta Wealth. Entre las 3 gestionan un patrimonio total ligeramente por encima a los 23.000 millones de euros. Miramos ahora al mercado americano. La bolsa de Nueva York ha comenzado la semana con mucha indefinición y se mixto. A pesar de ello, los índices de Wall Street volvían a marcar nuevos máximos ante las buenas expectativas por los próximos datos de la economía de Estados Unidos. Al cierre del mercado, en Wall Street, el Dow Jones bajaba un 0,08 frente al avance del 0,10 en el S&P 500 y del 0,28% para el Nasdaq. Suaves avances que fueron suficientes para que ambos volvieran a marcar nuevos récords. Y si hacemos retrospectiva, en lo que llevamos de año, el S&P 500 ha marcado ya 35 máximos históricos al cierre, mientras que el Nasdaq Composite ha registrado 25. Y si nos fijamos en compañías, Alphabet, Apple o Meta han alcanzado máximos históricos también en la jornada. Concretamente, en el caso de Apple, lograba la compañía de Cupertino su 5º cierre récord consecutivo desde el día 1 de julio. Los estrategas técnicos de Bank of America, además, vislumbran en el horizonte un saludable repunte veraniego para los títulos americanos. Concretamente, sitúan la previsión de que el S&P 500 va a alcanzar los 6.150 puntos. La de ayer fue una negociación tranquila. Tendremos que esperar al IPC del jueves y al comienzo de temporada de resultados para que los inversores encuentren catalizadores importantes. ¿Quiénes fueron los protagonistas de la jornada de ayer? Pues tras meses de idas y venidas, ayer se confirmaba que Skydance va a adquirir Paramount en un acuerdo millonario que va a suponer una recapitalización de la productora de cine. Los estudios de Hollywood, creadores de películas como El Padrino o Misión Imposible, cambian por primera vez desde los años 80 de dueño. De este modo, David Ellison, fundador de Skydance, se convertirá en el CEO de la nueva Paramount, mientras que Jeff Shell, antiguo CEO de NBC Universal, hará las veces de presidente ejecutivo. La compañía resultante será New Paramount,
una firma que estará valorada en 28.000 millones de dólares. También ayer era noticia Boeing, que finalmente ha acordado declararse culpable de un cargo de fraude criminal relacionado con los accidentes del 737 MAX, y mirando a valoraciones entre las 30 cotizadas del Dow Jones, los mayores avances fueron para Intel, un 6,2%, Home Depot subía un 1,5% y las mayores pérdidas se las anotaba Nike del 3,16% y Salesforce del 2,2%. Y en la agenda tenemos ayer un poco ¿no? Así es, el presidente de la FED va a comparecer ante el Comité Bancario del Senado, hablará de política monetaria desarrollada por la institución, aunque los expertos no creen que vaya a haber nuevas pistas sobre bajada de tipos. Escuchamos a Luis García Langa de SDC. No creo que se moje. Evidentemente no sé qué van a hacer. Se han equivocado tantísimo y durante tantos años que no sé. Pero yo creo que se deberían bajar ya tipos en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque aunque haya pleno empleo, porque aunque la inflación esté un poco más alta de la que esperan, la tendencia es bajista, los IPP son bajistas, los últimos datos macros no han sido tan buenos, el inmobiliario está muy mal. Veremos si no consiguen bajar el precio subir el precio de los bonos o bajar su rentabilidad. Veremos las cuentas de los bancos cómo les seguirá afectando. Los grandes no creo que pase nada, pero a ver si hay más coletazos con los pequeños. Son las 7:31, esto es Radio Intereconomía. Capital Intereconomía con la educación financiera. ¿Quieres un fondo que busque preservar tu patrimonio y hacerlo crecer en el tiempo? Finaccess Estrategia Dividendo se adapta a las circunstancias de mercado buscando una rentabilidad-riesgo atractiva y está gestionado por un equipo con más de 20 años de experiencia. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 4114. Fondo registrado en la CNMV 5564. La inversión está sujeta a riesgos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Adelantarse en la vuelta al cole tiene premio en El Corte Inglés. Hasta el 30 de septiembre comienza el curso con sobresaliente. Financia tus compras escolares en 3 cuotas sin intereses, con la línea de crédito de vuelta al cole solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es, en tienda web y app. ¿Tu empresa quiere realizar una convención, team building, exposición o cena de gala en un entorno exclusivo? Complejo El Olivar, especialistas desde 1975, te ofrece más de 60.000 metros cuadrados en diferentes espacios adaptados a cada evento, con una gastronomía exquisita y parking privado. Estamos a 15 minutos del aeropuerto de Madrid-Barajas, con acceso directo desde la A2, salida 28. Visítanos en mice.elolivar.es. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. El Gobierno espera cerrar el relevo en el Banco de España para el 18 de julio, cuando se reúne el Banco Central Europeo. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, recuerda que los estatutos del Banco de España prevén que la subgobernadora Margarita Delgado ejerza las funciones de gobernadora mientras no exista relevo. Aunque de COS finalizó su mandato a principios de junio, Delgado sigue en el cargo hasta el mes de septiembre. La banca española genera un 30% más de ingresos con los tipos que la europea. Las grandes entidades nacionales construyen el 81,1% de sus ingresos gracias al margen de intereses que recoge el negocio de otorgar crédito y remunerar el ahorro de los clientes, una proporción muy superior al 62% de contribución media que el mismo margen proporciona a la facturación del sector bancario en el conjunto de Europa. La presidenta del Banco Europeo de Inversiones, el BEI, Nadia Calviño, ha anunciado una primera inversión de 350 millones de euros del ente europeo en el megafondo español para apoyar a startups tecnológicas. Y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, niega que esté
a favor de prohibir los alquileres turísticos de manera general, sino en aquellos lugares donde estén tensionando el mercado de alquiler. No obstante, reconoce que en otros lugares de España este tipo de alojamiento tiene ventajas desde el punto de vista también de la fijación de población en zonas más rurales. Se implica un crecimiento económico, por lo que no sería partidaria de prohibirlos en todas las zonas por igual. Boeing acuerda declararse culpable de un cargo de conspiración de fraude criminal y pagar una multa de $243 millones para resolver una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre 2 accidentes mortales del 737 MAX, según un escrito registrado en el Tribunal de Texas de este domingo. Y la dirección de Vodafone España y los representantes de los trabajadores siguen negociando las condiciones del ERE presentado por la empresa propiedad de Zegona, pero a menos de 10 días del cierre de la mesa de negociación, las dos partes siguen sin alcanzar un acuerdo. La operadora presenta una nueva propuesta que rebaja la afectación y eleva las indemnizaciones, pero para los sindicatos es insuficiente. Todo es reemplazable. Los móviles, los muebles, los bolsos, todo excepto tu cuerpo. Así que mímalo, descánsalo, gózalo y sobre todo, cuídalo. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental los primeros 12 meses de la póliza, contratando además vida, decesos, accidentes y o mascotas antes del 31 de julio. Infórmate, asisa.es, 910-1021. Consulta productos incluidos en la promoción. Mejor así, Asisa. Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti. Invierte en Private Equity sin apellidarte Rockefeller. Ahora, por fin, con Crescenta, puedes invertir en los fondos de Private Equity más premium a nivel global, desde 10.000 euros y a golpe de clic. Invierte como los mejores, diversifica y eleva la rentabilidad de tu cartera en Crescenta.com. Te recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Navarra refuerza su apuesta por la sostenibilidad. La Asociación de Campings de la Comunidad Autónoma ha anunciado que el 90% de los establecimientos asociados de la región se encuentran en proceso de obtener el certificado de calidad europeo Ecolabel, concedido a aquellas infraestructuras que en su diseño y funcionamiento se rigen por parámetros ecológicos. El certificado otorgado por la Unión Europea reconoce a aquellos campings que implementan prácticas sostenibles como la gestión eficiente de recursos y la promoción de la sensibilización ambiental entre los visitantes. ¿Veis? ¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a las rebajas del Corte Inglés y mételo en una bolsa. En accesorios, bolsos y alpargatas, justo en ese color que realza tu bronceado. En las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Del 28 de junio al 31 de agosto, en tienda web y app. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I+Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. El primer análisis de la mañana. Con Juan Pablo Calzada, economista y asesor financiero. Juan Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Lo primero, resultado electoral en Francia. ¿Cómo queda Francia desde el punto de vista político y pensando siempre en la economía? Porque todos los editoriales, todos los mensajes indican que estamos ante un país, una sociedad totalmente ingobernable y esto es muy preocupante. Pues sí, parece que todo indica esto y que si es gobernable es casi peor, ¿no? Porque los acuerdos a los que parece que se podrían llegar a adoptar entre la posible coalición ganadora que incluiría pues una composición parecida al gobierno actual nuestro, ¿no? Dice como un gran peso de la ultraizquierda radical. Bueno, pues solo propondría cosas que los mercados no quieren oír hablar y que probablemente la economía francesa a día de hoy no pueda afrontar, ¿no? Y aparte de otro tipo de consideraciones políticas y de otro tipo de leyes, desde el punto de vista económico, pues la preocupación es enorme, ¿no? Y bueno, ya ha demostrado otra vez que Macron lleva una época
bastante poco acertado desde el punto de vista político, ¿no? Porque hay que acordarse también de las reuniones aquellas estrambóticas que tenía con Putin intentando parar la guerra de Ucrania, los dos sentados en una mesa gigantesca y como viendo pasar el tiempo. Ahora ha decidido convocar elecciones que probablemente en el peor momento posible, y así le ha salido, y ahora pues nos encontramos con una situación muy compleja en la segunda economía de la Unión Europea, con la primera en fase de recesión y con un gobierno débil, y con por lo menos Italia sí va bien, pero luego tenemos también España, que tenemos una situación también de bloqueo político muy seria, ¿no? Él solo ha conseguido meter 2 reyes del gobierno. Importante la situación económica del país vecino, importante también el programa económico de la coalición de izquierdas. Ese programa supondría aumentar el gasto en 215.000 millones de euros. Habla también de derogar la reforma de las pensiones, de elevar impuestos a las fortunas, de subir el salario mínimo interprofesional, y entiendo que esto será un ataque directo al déficit, a la deuda, y las agencias de calificación de riesgos se lanzarán a rebajar la calificación crediticia del país. Bueno, eso ya ha ocurrido, ¿no? O sea, no ha hecho falta llegar a las elecciones para que alguna agencia de calificación, por lo menos, ya pensara que la deuda empezaba a tener problemas, porque estamos hablando de un déficit muy grande, de un endeudamiento ya cercano al 110% o de alrededor del 110% del Producto Interior Bruto, y pocos planes para embridar el déficit y para empezar a repagar la deuda, con lo cual pues podemos generar un problema muy grave, no solo para el euro en general, ¿no? Dice, pues si tienes un problema con la deuda francesa, que es la segunda economía más grande de toda la Unión Europea, empiezas a tener un problema con la deuda de todos los demás países de la Unión Europea, con lo cual estamos en un proceso muy complejo en Francia, pero que se va a exportar a toda la Unión Europea, ¿no? Y eso, bueno, pues hay que mirarlo, hay que decir que queremos ser los europeos, si queremos seguir siendo los legisladores de todo lo que ocurre en el mundo, o queremos dar un paso adelante y convertirnos en otra cosa. Y yo creo que vamos a tener unos años calientes de elecciones, ¿no? No parece que haya mucha estabilidad en muchos sitios, y bueno, Francia es posible, aunque lo dan como el peor escenario, quizá no lo sea, que se repitan elecciones el año que viene, ¿no? Dentro de lo que es España y nombres propios del día, tenemos a Grifols. ¿La salvación de la compañía sería esa OPA por parte de Brookfield, el sacarle del mercado y evitar que tuviera que dar explicaciones a los accionistas cada 3 meses, y también de esa manera, con esa inyección de capital, pues resolver el enorme apalancamiento y deuda que tiene? Bueno, desde luego lo que está claro es que Gotham City a lo mejor no tenía razón al 100% en su informe, pero que sí que tenía puntos muy importantes que no ha sabido contestar en la compañía a día de hoy, ¿no? Y por eso sigue cotizando por debajo de los niveles que tenía antes de la publicación del informe de Gotham City. Y efectivamente pues parece que uno de los puntos principales de ese informe, que era que tenía una deuda inasumible, que se suponía que se iban a jugar con unos activos que no eran tan productivos. Bueno, pues parece que eso realmente ha sido así al final, y bueno, pues ahora nos encontramos con que la familia ha tenido unos comportamientos ya reconocidos en la bolsa española y muy preocupantes con empresas cotizadas, y que bueno, pues están en una situación en la cual tienen que buscar una solución, porque desde luego el camino en bolsa podría ser un muy tortuoso y un grave vía crucis, ¿no? Porque según van pasando los trimestres y no consigues generar suficientes ingresos como para enjugar la deuda, pues esto iba a ser una pelota que iba a ir creciendo trimestre a trimestre, y va a ser un problema al final. Dice, habrá que ver si llegan al final a un acuerdo, pero a lo mejor sí que es una solución muy buena para liquidarlo, vamos, o para resolver los problemas de la empresa fuera de los focos, ¿no? Y el otro asunto del día, lo último, tema del mercado laboral. Parece que la ministra Yolanda Díaz sí que está dispuesta a flexibilizar la jornada reducida para determinados sectores, turismo y también pues todos los trabajadores del campo. ¿Cómo ves este cambio de actitud de la ministra? Bueno, sorprendente, ¿no? Dice, porque últimamente no era muy dialogante con la patronal, y parece que ahora sí que están dispuestos a hablar algo con la patronal, pero bueno, yo creo que están más bien forzados, no es una cosa de corazón
que haya decidido que sí, que realmente que bueno, que ya que están los agentes sociales hay que llegar a un acuerdo con todos ellos para llegar para cualquier tipo de modificación legislativa. Y bueno, pues parece que en este caso la patronal de los empresarios sí que tiene posibilidades de algún tipo de posibilidad de bloqueo y de que no hay de tumbar la medida, y por lo tanto, bueno, pues está intentando llegar a un acuerdo con ellos, pero al final no ha sido nada dialogante, ha sido un ordeno y mando, y entre ella y los dos sindicatos verticales del régimen, pues han arramblado con todo, ¿no? Pues son las claves y lo más importante del día. Juan Pablo Calzada, economista, asesor financiero. Gracias. Feliz día. Feliz día a todos. Adiós. Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Cuidado con la sopa, que quema. Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Raúl Castillo. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. Legalitas, servicio global de asesoramiento jurídico y gestoría para negocios, te ofrece el resumen de prensa. Y vamos con los periódicos para ver cómo reflejan la actualidad de este día, de este martes ya 9 de julio. Arrancamos con El Economista. Brookfield desplazará a los Grifols como mayor accionista. La saga refinanció deuda con una filial de la firma de capital riesgo. Dice que los analistas valoran a Grifols a 16 euros el título. Más cosas. Generali debe pagar 34 millones de euros al rey del queso Idiazábal por un incendio. ACS trocea la venta de Clece al recibir ofertas insuficientes. Garamendi cena con sus vices para preparar la asamblea de la COE y cuenta también que Repsol y Eni hallan un gran pozo de crudo en México. Hay más cosas que destaca este diario. Cuenta, por ejemplo, que Acciona prevé alcanzar un 18% de cuota con el Nanocar S04 y que Mutua fusiona Orienta Capital y Alantra Wealth Management. Es una de las grandes operaciones del sector del asesoramiento financiero y de la gestión de activos. Vamos ahora con el diario Expansión. Protagonista también Grifols. Se dispara en bolsa por el interés de Brookfield. BBVA promete a los accionistas generar valor. ¿Cómo puede BBVA ser más listo que el gobierno español? Hay un editorial más que interesante. Cuenta también este periódico que Santander eleva la retribución de la alta dirección un 18% y entrevista al presidente de LAR España, José Luis del Valle. Tenemos 300 millones de euros para comprar centros comerciales. Y vamos ahora con el diario Expansión, con el diario 5 días. La Comisión Nacional del Mercado de Valores deberá validar el precio de la OPA de Grifols tras el desplome
del 36%. Cuenta también la Fiscalía pide una multa de 160 millones para Duro Felguera y Wall Street ante su mejor temporada de beneficios desde el año 2022. También destaca que los planes de promoción pública están en dique seco 6 meses después. Vamos ahora con prensa nacional e internacional. Arrancamos con el diario El País, que cuenta que el juez archiva el caso Tsunami al ser desautorizado por la audiencia. García Castellón forzado a cesar la investigación por haberla prorrogado fuera del plazo. También mirando a Francia, dicen que explora la gran coalición en medio de un pulso por el primer ministro, y también nos cuentan que Abascal da un ultimátum al Partido Popular contra el reparto de los menores inmigrantes. En el diario El Mundo, Le Pen se une al prorruso Orbán el día que Putin machaca a Kiev. El nuevo grupo, Patriotas, del líder húngaro, ya es tercero en la Eurocámara y anticipa una legislatura turbulenta en la Unión Europea. Y dice este periódico, el Tribunal Constitucional prepara la exoneración de Griñán en el caso de los ERE sin que haya pisado nunca la cárcel. La imagen de portada en el ABC es para Santiago Abascal, que dicen reitera al PP la amenaza de romper si admite el reparto de menas. Y también destaca este periódico que un error de García Castellón aboca al Supremo a archivar la causa por terrorismo contra Puigdemont. En el diario La Razón, el órdago de Vox al PP por la inmigración no amarga a Génova. Serviría para romper con el reiterado mantra de Pedro Sánchez de la identificación de ambos partidos. Y dice La Razón que Trabajo ofrece flexibilidad y la patronal pide tiempo. Díaz recula un poco, pero las empresas piden 5 años de moratoria para la reducción de jornada. Miramos al viejo continente. La prensa europea en Reino Unido, The Times, cuenta que Keir Starmer está bajo presión por los ex jefes militares para que aumente el gasto en defensa en medio de las advertencias de que el mundo es más peligroso desde 1945. En The Guardian señalan que Macron pide a Tal que permanezca como primer ministro por ahora, mientras Francia se enfrenta a un parlamento sin mayoría. El presidente busca garantizar estabilidad durante la transición tras la inesperada victoria electoral de la Alianza de Izquierdas. Y en Estados Unidos, el Wall Street Journal nos cuenta que la cumbre de la OTAN pone bajo lupa la preparación física de Joe Biden. El presidente de Estados Unidos se enfrenta a una prueba crucial, dicen, en la cumbre de 3 días que comienza este martes. Y también se fija en el presidente de Estados Unidos, el New York Times, que señala que está firmemente comprometido a seguir en la carrera para la reelección. Legalitas, servicio global de asesoramiento jurídico y gestoría para negocios, te ha ofrecido el resumen de prensa. Si necesitas asesoramiento jurídico para tu negocio, piensa en Legalitas. Y si necesitas un servicio de gestoría profesional, también. Porque en Legalitas te ofrecemos nuestro servicio global de asesoramiento jurídico y gestoría con abogados expertos y tu propio gestor personal. Ahora cuentas con un nuevo aliado que te ayudará a hacer tu día a día más fácil. 900-100-603. Legalitas. Que nada te pare. En Radio Intereconomía, La Puntilla. Y en este espacio miramos al ecosistema cripto con Joaquín Matinero, que es abogado bancario, financiero y blockchain. Kim, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Ana, ¿cómo estamos? Muy bien, y el ecosistema cripto está festejando el lanzamiento o la aprobación de ETFs. Primero fueron ETFs con Bitcoin como subyacente y ahora son los ETFs con Ethereum como subyacente. Es una auténtica hoja de ruta hacia diversos canales de inversión. ¿Cómo va a afectar a los distintos protagonistas y cómo está afectando ya a los distintos actores de todo el ecosistema cripto? Estoy pensando, por ejemplo, en los asesores financieros, en las plataformas, en los bancos tradicionales. ¿Este tipo de lanzamientos qué va a cambiar? Bueno, todos van a querer parte del pastel. Los clientes, en definitiva, con distinto perfil, van a querer una mayor o menor exposición en esta clase de activos digitales. Y ahí es donde veremos distintas formas de invertir, distintas formas de cómo operar y cuándo acercarse a distintos players según qué tipo de inversión queremos hacer. Por ejemplo, estamos pensando en actores como los robo-advisor. ¿A ellos cómo les va a cambiar el negocio? Entiendo que a todos les beneficia. A ellos sobre todo, porque es un paso más hacia la aplicación de la tecnología y ya lo hemos visto como una forma de inversión donde se ahorra el costo humano o el error humano, y ahí es donde mediante algoritmos a nivel de criptomonedas ya tenemos conocimiento de grandes beneficios y grandes potenciales de compra, como está pasando ahora con la caída del Bitcoin. Los bancos tradicionales tendrán que abrir también sus plataformas para que el cliente final pueda acceder a este tipo de vehículos.
Ahí es donde nos encontramos la disyuntiva. Veremos bancos más innovadores que sí que van a crear en su propia plataforma y podremos tener posiciones de criptomonedas junto a nuestros fondos habituales y acciones, o veremos bancos que harán acuerdos pues con empresas del sector de criptomonedas o crearán su marca blanca para sacarlo fuera del negocio y evitar pues efecto contagio. Y a los asesores financieros, por ejemplo, ¿cómo les va a afectar? Bueno, a los asesores financieros creo que desde hace ya 3 años en el examen del CFA ya hay cuestiones sobre activos digitales. Van a tener que empezar a asesorar sobre estos activos que hasta ahora quedaban fuera de la consideración de instrumentos financieros, pero sí que es cierto que ahora tenemos una regulación MiCA para cierta clase de activos y todos los demás que tengan una vinculación indirecta o no vinculada con la tecnología será un instrumento financiero y irá con la regulación MiFID. Así que bienvenido para los asesores financieros que tienen aún más material. Y cada vez habrá más emisores de ETFs que se sumen a contar con Ethereum y con Bitcoin como subyacente. Eso es un hecho. Hemos visto el efecto llamada, hemos visto realmente el interés del mercado tradicional a esta nueva clase de activos. Nadie va a querer quedarse fuera y además lo más importante, la gente no quiere una exposición directa en criptomonedas por la dificultad de tener tu billetera electrónica o la posibilidad de que te lo roben del ordenador si no lo tienes bien protegido y prefieren tenerlo como si fuera una inversión en una clase de acción, en otro derivado o en otro activo o commodity. ¿Veremos ETFs con otro tipo de subyacentes más allá de Ethereum y más allá de Bitcoin? ¿Tú crees que esto en 2025 podría ser una realidad o ni de lejos? No, tiene todos los números y el principal artífice es nada más y nada menos que nuestro amigo Elon Musk, que sabemos que con la criptomoneda del Dogecoin, del perrito que él está por detrás, pues quiere sacarla al mercado y que aparte para Twitter sea una fuente importante de ingresos, así que estoy seguro que veremos otra clase de ETFs porque realmente hay interés en esta clase de inversiones. Uh-huh. ¿Y lo veremos en Estados Unidos y también en Europa? Sí, lo veremos en ambos lados. La verdad es que cada vez el efecto contagio a nivel de inversiones, si no se da la posibilidad en Europa, siempre el inversor acostumbra a encontrar la forma de poder invertir en Estados Unidos. Entonces, cada vez más veremos ETFs en ambos lados del Atlántico. ¿Esto va más deprisa de lo que tú esperabas hace 2-3 años, Kim? Me ha sorprendido gratamente cómo el sector financiero en cuestión de 6-8 meses se ha puesto a una velocidad realmente interesante. Yo pensaba que iban a tardar más y bueno, es bienvenida, grata esta noticia porque al final las quinielas apuntan a 2030. Por tanto, ya estamos en 2024 y las cosas van mucho mejor. Muy bien, pues Joaquín Matinero, abogado, bancario y financiero blockchain. Gracias, cuídate y a por el martes. Buen día. Buen día, Susana. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. 2 minutos para las 8 de la mañana damos paso al Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento.